Muy buenas noches, Dios les bendiga grandemente. Vamos a empezar en esta hora con nuestro mensaje y pues yo les voy a mostrar aquí el título. Jeje, ese es mi bosquejo. Ok, ahí está el título de esta hora. Y el título pues es Confiables, ¿verdad? Ese es el tema de esta hora. Por favor, dispongan su corazón. Yo sé que Dios va a hablar hoy directamente a cada uno de nosotros, así que preparémonos para lo que Dios puede enseñarnos. Y digo, me incluyo porque definitivamente todos estamos en un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Fíjense que la responsabilidad que Dios espera encontrar en nosotros es algo muy necesario, ¿verdad? Para una vida de crecimiento se necesita la responsabilidad en todas las áreas, ¿verdad? Dios no solo está buscando personas perfectas o personas que sepan hacer muchas cosas, sino está buscando discípulos responsables, porque aquello que Él pretende confiar solo puede sostenerse con fidelidad. La confianza va de la mano con la fidelidad. Fíjense que hace algunos años un famoso violinista terminó un concierto extraordinario y al finalizar una mujer, una reportera, se le acercó para felicitarlo, pero esta reportera admiraba mucho el talento de este violinista y le dijo, yo daría mi vida, le dijo esta muchacha esta reportera al violinista, yo daría mi vida por tocar como usted lo hace. Él sonriendo le respondió, señora, eso exactamente fue lo que yo hice. Es decir, él entregó su vida para poder llegar a donde estaba. Ahora, aquella mujer no solo había visto una hora de un concierto o X tiempo de un concierto, o solo eso había visto, pero lo que había detrás de ese tiempo de concierto fueron años de disciplina, de esfuerzo, de constancia, de morir a sí mismos, fueron años de práctica. Ella miraba el resultado, pero el resultado estaba colocado encima de todo un proceso. Muchas veces nos pasa lo mismo cuando vemos la vida de otras personas. Admiramos a un empresario que prosperó, admiramos un matrimonio que permanece unido después de muchos años. A veces vemos unos viejecitos ahí y decimos, ah, ¿cómo le hicieron para llegar tan lejos, verdad? O vemos a un estudiante que alcanzó sus metas, a un líder que Dios usa con poder o con mucha presencia, o a un creyente que simplemente transmite paz cuando habla. Sin embargo, casi nunca vemos el proceso que hubo detrás de toda esa vida, de todo eso que podemos incluso admirar. Vivimos en una generación que quiere, que está admirando y está tratando de copiar resultados de otros, pero no quieren copiar los procesos, ¿verdad? Él primero forma a la persona y después le confía mayores responsabilidades. Primero trabaja el carácter y luego le abre puertas. Primero desarrolla fidelidad en una persona y después entrega influencia. Hay personas que, si bien es cierto, hoy con el tema de las redes sociales hay mucha gente que pues se les llama influencers, ¿verdad? Porque tienen mucho alcance y sus palabras pesan mucho y mucha gente los copia y a veces por no tener un carácter bien formado, una madurez necesaria para estar en esas posiciones, algunas veces, y lo hemos visto en más de una ocasión, algún influencer viene y dice algo, hace algo indebido, menciona algo y empiezan a ponerlo porque no está, la mayoría de personas no están de acuerdo tal vez con un pensamiento o una actitud, ¿verdad? Entonces la gente, a veces miramos un resultado y otros dicen, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él, pero no miramos todo el proceso y durante el proceso existe el carácter, existe la madurez, existe la transformación de actitudes, ¿verdad? Entonces, cuando observamos la Biblia, encontramos el mismo principio una y otra vez, muchas veces, de hecho. En la Biblia hay muchos personajes. Fíjense que José gobernó Egipto, pero antes aprendió a servir como un esclavo. Aprendió a limpiar su corazón de la falta de perdón, del rencor, del orgullo. David, el rey David, claro, wow, wow, sí, el rey. Pero antes fue un pastor que cuidó ovejas que no eran ni de él. Y ahí fue fiel. Y por años. Daniel llegó a gobernar sobre un imperio, pero primero fue un joven que decidió mantenerse íntegro en medio de una cultura llena de costumbres muy lejos de las que él había aprendido que a Dios le agradaban. Los discípulos transformaron el mundo, sí es cierto, y hoy utilizamos la Biblia y vemos sus diferentes escritos. Y es impresionante. Ahí está fomentada o ahí está cimentada nuestra fe.
pero antes caminaron con Jesús, permitiendo que Él transformara sus vidas. O sea, vemos un resultado impresionante, pero Dios primero trabajó con ellos. Por eso Jesús declaró en Lucas 12:48, y les voy a poner aquí el versículo. Yo creo que no puse, no lo puse, pero se lo voy a leer. En un segundo. Ok. Lucas 12:48 dice, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Este versículo, ahí estamos. Fíjense que este versículo suele aplicarse a un ministerio, por ejemplo, a cosas que tienen que ver con Dios. Pero en realidad describe un principio del reino. Dios demanda responsabilidad en todo aquello que pone en todo aquello que pone en nuestras manos. Por muy pequeño que sea, Dios espera que aprendamos a ser confiables, a que seamos responsables, a que hagamos las cosas con excelencia, por pequeño que sea. Si a ti se te dice, mira, viene una persona invitada, dale la bienvenida, y lo tienes que hacer con excelencia. Si se te dice, mira, ahora hay que colocar las sillas y ponerlas en cierta forma, hay que hacerlo con excelencia. Tenemos que ser responsables en aquella tarea que Dios nos confía, por pequeña que sea. Ahora, Dios demanda esa responsabilidad en todo lo que pone en nuestras manos. Si nos confía una familia, espera que la cuidemos. Si nos confía un trabajo, si nos da un trabajo, espera integridad en ese trabajo. Y aunque otras personas nos estén animando a hacer cosas indebidas, Dios espera que nosotros no seamos igual. Yo me recuerdo que entré a un trabajo hace muchos años y todos eran súper mal hablados. Y en algún momento, cuando se dieron cuenta unas personas cercanas que yo no decía malas palabras, me dijeron, ¿y por qué vos no decís malas palabras? ¿verdad? Porque cuando de repente había que responder con una mala palabra, yo no respondía así. Y entonces se me acercan y me dicen, ¿por qué? Yo les digo, lo que pasa es que yo no digo malas palabras. Me dijo uno, ay Dios, yo te doy, ¿qué me dijo? Creo que me dijo, te doy 6 meses y te apuesto un buen almuerzo a que vas a parar hablando igual que todos los demás. Estuve casi 2 años en ese trabajo y gracias a Dios pues me gané un buen almuerzo. Entonces, de alguna forma, hay personas que son así a veces en el trabajo y entonces Dios nos permite tener un trabajo, pero Él espera que actuemos de una forma correcta en ese trabajo. O si Dios nos permite estudiar, espera un compromiso verdadero y genuino en esos estudios. Si nos entrega recursos, espera una buena administración de esos recursos, pero hay personas que no podemos o no han aprendido a manejar un recurso económico, por ejemplo. Y si nos permite servir en su obra, espera un corazón fiel. La pregunta no es solamente qué es lo que queremos que Dios haga con nuestra vida. La pregunta es si estamos convirtiéndonos en esa persona capaz de mostrar aquello que le estamos pidiendo, de demostrar una buena actitud ante aquello que le estamos pidiendo. Dios primero forma a la persona y ahora sí te voy a leer 1 Timoteo 4:16 y este sí lo tengo aquí. Dice de esta forma, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mira, léelo nuevamente. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando Pablo escribe estas palabras a Timoteo, estaba hablándole a un joven que ya tenía responsabilidades importantes dentro de la iglesia. Sin embargo, antes de hablar del ministerio, dirige su atención hacia algo mucho más personal. Ten cuidado de ti mismo. No le dice, ten cuidado del mensaje que estás transmitiendo. No le dice, ten cuidado de que te sepas los versículos de memoria. No le dice, ten cuidado de ni siquiera de ser puntual, que es una muy buena virtud. No le dice, ten cuidado de cómo saludas a los hermanos nuevos, a las personas nuevas que van llegando a la iglesia. Le dice, ten cuidado de ti mismo. Ese orden no es casualidad. Dios sabe que nadie puede sostener una responsabilidad mayor si primero no aprende a cuidar de su propia vida. Alguien que quiere de verdad ser un discípulo de Jesús comienza mucho antes de dirigir personas. Comienza cuando permitimos que Dios dirija nuestro corazón. Ahí empezamos a ser discípulos.
No cuando se te confía un grupo, no cuando se te confía una multitud para predicar, y ojalá que lo logres hacer. Tal vez estamos en un proceso de ir creciendo de un grupo pequeño, de repente más gente, de repente más gente, de repente más grupos a nuestro cargo, pero todo empieza cuando nosotros dejamos que Dios sea quien dirija nuestro corazón. A veces queremos que Dios nos dé muchas cosas, pero no dejamos que Él dirija nuestra vida. Es fácil pensar que crecer espiritualmente consiste en servir más, en asistir más a más reuniones, en aprender más de la Biblia o adquirir más conocimiento bíblico. Todo eso es importante y es bueno. Es bueno, yo no digo que no lo hagas, es sumamente importante que tú quieras asistir, aprender, etcétera. Pero ninguna de esas cosas sustituye una vida transformada. Jesús no dedicó 3 años únicamente enseñando doctrina a sus discípulos, dedicó esos años formando su carácter, formándolos por dentro, corrigiendo el orgullo que tenían, enseñándoles humildad, enseñándoles a que se llevaran bien con los demás, llevándolos a depender de Dios. Esos 3 años Jesús estableció principios y les enseñaba palabra para que entre ellos mismos supieran llevarse. Ese versículo de cuando Pedro le dice, Señor, ¿cuántos le tengo que perdonar a este? Pero este estaba casi que matándolo con la mirada. Y era, mirada, Señor, si no me da respuesta ahorita, lo mandamos en una cita directamente con el Padre. Era porque habían conflictos, habían roces. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a este baboso que estaba de fastidiarme? Bueno, eso lo dice la Biblia, Lindomar habla hoy. Entonces, viene Dios y le dice, 7 veces, no, 70 veces 7, le dice Jesús. ¿Qué? Sí. Ah, caray, entonces, pero yo ya llevaba perdonándolo 7, yo pensé que ahorita ya me lo podía echar a la bolsa. Yo pensé que ya lo podíamos encajonar, dijo Pedro. No, son 70 veces 7. Jesús les estaba enseñando a cómo tener incluso buenas y sanas relaciones interpersonales. Jesús estaba enseñando a cómo llevarse con otras personas. Pero señores, que esto es bien difícil. No importa, tú demuestra quién eres. Tú demuestra que eres mi hijo. Tú demuestra, actúa como que fueras mi hijo. Actúa como que de verdad eres mi discípulo. Ahora es fácil pensar que crecer basta solo en hacer algunas cosas sencillas, pero no. Jesús hizo algo importante para que estos discípulos después en estos discípulos pudiera establecerse el inicio de la iglesia. Dios hoy quiere establecer cosas grandes y empezar algo grande, pero Él quiere que tú seas parte. Hoy vemos, oh, wow, usó a los discípulos para levantar la iglesia. Pues hoy quiere usarte a ti para hacer algo nuevo, algo grande. Y no estoy llevándonos a otro evangelio, Dios me guarde. No, no, no. Estoy diciendo que Dios quiere hacer algo grande en ese tiempo. Ese principio también se aplica fuera de la iglesia. Esto no solo va para alguien que le está sirviendo a Dios. Muchas personas desean un mejor empleo, pero no son responsables en el trabajo que tienen ahorita. Otros anhelan una prosperidad económica, pero administran mal los recursos que hoy están recibiendo. Algunos desean una familia muy, muy fortalecida, pero descuidan el tiempo con su pareja o con sus hijos. Y esperamos que Dios cambie nuestras circunstancias mientras Él está trabajando para cambiar nuestra manera de vivir, para que aprendamos a vivir conforme sus palabras, conforme a sus estatutos, conforme lo que Él ha enseñado. Fíjate que José nunca imaginó que administrar la casa de Potifar era parte de su preparación para un día llegar a gobernar a toda la nación de Egipto. Era parte de la formación. No era ahí, cuando era esclavo, en la casa de Potifar, ese no era el destino, ese era parte del camino. En aquel momento solo estaba siendo responsable con una tarea pequeña, pero Dios veía mucho más allá. Lo que parecía una simple obligación y tener que obedecer era en realidad un entrenamiento para el propósito que venía años después. Muchas veces pensamos que estamos viviendo temporadas sin importancia. Y cuando en realidad Dios está tal vez formando los hábitos que van a sostener un futuro más fuerte. Pero si ahorita no dejamos que esos hábitos se fortalezcan en nuestra vida, vamos a tal vez lo que Dios quería darnos en 3 años nos lo va a tener que dar en 10. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido.
Cada decisión correcta, cada acto con integridad, con transparencia y cada muestra de fidelidad son parte del proceso mediante el cual Dios prepara a sus hijos. Y se prueba con cosas pequeñas. Fíjate que yo estaba en la iglesia con un amigo, con un amigo de la iglesia, y estábamos platicando de varias cosas y me dijo, mira, vamos a orar, yo quiero que ores por mí, me contó. Y cuando yo estaba a punto de de orar por él, agarré, nos sentamos en unas sillas y justo en una de la par notamos algo raro y cuando yo le pongo así la mano donde uno se sienta, tronó. Y son de esas sillas que, pues la verdad que son sillas finas, pero utilizan una madera forrada. Y lo que pasó fue que la tabla estaba quebrada. ¿Qué fue lo que sucedió? A alguien, porque eso no se quiebra solo, a alguien en algún momento de seguro se paró sobre esa silla, ejerció mucho peso, no sé si brincó o qué, porque una silla no se quiebra con sentarse, ¿no? Esa clase de sillas, pues alguien la quebró. ¿Por qué no simplemente en el momento que obviamente fue sin querer, no lo reportó? Mejor se quedó calladito y dijo que otro se entere, que otro la descubra. Y cabal, nosotros la descubrimos, pues. Entonces ya tocó reportarla, tocó marcarla para que nadie más se sentara. Y pues obviamente hay que mandarla a componer y todo, porque pues no es algo que sea irreparable. Pero a lo que voy es que la irresponsabilidad de toparse con algo así, mejor quedarse callado. En vez de decir, bueno, fui yo quien la quebró, la voy a reportar y pues sin ni modo, la tengo que mandar a componer. Pues la mando a componer. En detalles así de pequeños, Dios está viendo si somos responsables, si somos correctos. En pequeños detalles. El primer llamado de alguien que quiere ser discípulo no es para hacer cosas grandes, sino el primer llamado es que nos convirtamos en personas confiables para Dios. Porque antes de preguntarnos qué más quiere Dios darnos, deberíamos preguntarnos qué está formando hoy en nuestro carácter. Dios no prepara el propósito primero, prepara a la persona que tendrá que sostener ese propósito. Por eso tenemos que dejarnos formar. Dios observa cómo administramos también lo que tenemos. Y vamos a ir al siguiente versículo que está en Lucas 16:10. Ese sí lo apunté. Lucas 16:10 dice, o no sé quién quisiera leerlo. Si pudiera Miguel leerme ese versículo, está pequeñito. Si ponen el teléfono de ladito, creo que se hace más grande. O con los dedos lo puede ampliar. Active su micrófono y léalo. Ahí está. Dice Lucas 6, 16, 10. Así es. El que, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto también. En lo más es injusto. Gracias. Excelente. Dios observa cómo administramos lo que ahorita tenemos. Por eso este versículo dice, el que es fiel en lo muy poco, también va a ser fiel en lo mucho. Y el que es, y el que en lo muy poco es injusto, también va a ser injusto en las cosas grandes. Jesús enseñó que la fidelidad, perdón, no cambia con el tamaño de la responsabilidad. Quien aprende a ser responsable en lo pequeño también lo será cuando llegue a tener algo más grande. En cambio, quien descuida las pequeñas responsabilidades, esas pequeñas oportunidades, difícilmente cambiará solo porque tenga una mayor oportunidad. A veces desperdiciamos una oportunidad de hacer las cosas con excelencia en cosas pequeñas. Y ahí Dios está probando nuestro corazón. Y ahí nos está probando, quiere ver qué hacemos. Y dice, lo hizo bien, ok, voy a poder darle una mayor responsabilidad, le voy a poder abrir una mayor puerta, una mejor oportunidad, porque cuando le presenté una pequeña, respondió bien. Ahora vivimos pensando que cuando llegue un mejor salario, por ejemplo, vamos a trabajar con mayor excelencia.
Que cuando tengamos más tiempo, vamos a buscar más de Dios. O que cuando recibamos un ministerio incluso, y que sea un título muy importante, entonces serviremos con compromiso. Sin embargo, el reino funciona exactamente al revés. Dios primero observa nuestra fidelidad y después decide cuánto más puede confiarnos. Si tú no te vuelves alguien confiable para Dios, difícilmente Dios va a poder entregarte algo grande. Tú tienes que volverte alguien confiable. Cuando tú te vuelves alguien confiable, tú comprometes a Dios. Dios no encuentra más que tener que bendecirte. Porque sería injusto que siendo tú una persona que actúa correctamente, que hace todas las cosas con excelencia y que trata de agradar a Dios desde lo pequeño que se le pide que haga, sería injusto, sería un Dios injusto que haciendo las cosas con excelencia, y Él revisando tu corazón, que las haces por amor a Dios, no para que te aplaudan, que los haces con una buena intención, no para que la gente diga, oh, wow, qué bueno. Qué bueno es Lindomar. No, las haces por amor a Dios, aunque nadie te mire. Entonces Dios sería un Dios injusto cuando mira tu corazón y mira tus actitudes correctas y no te promueve o no te bendice más. Eso explica por qué David pasó tantos años cuidando ovejas. Humanamente parecía una pérdida de tiempo, ni siquiera eran sus ovejas, pero Dios estaba observando cómo trataba a esas ovejas cuando nadie más lo miraba. Y ese muchacho que protegía unas pocas ovejas con su propia vida, lo hacía con tanta pasión que Dios se dio cuenta que con esa misma pasión iba a defender después una nación. Y esa clase de hombres era los que Dios estaba buscando para colocar como reyes. Cuando mira que alguien hace con las cosas con excelencia, con entrega, con pasión, entregando su vida, aunque nadie lo esté observando, porque ¿quién miraba a David cuidando ovejas? Nadie. Pero lo hizo con tanta pasión que Dios dijo, a este puedo poner de rey. Lo mismo sucede con nosotros. La forma en que trabajamos, estudiamos, administramos nuestro dinero, tratamos a nuestra familia y cumplimos nuestros compromisos, habla mucho más de nuestro carácter que de los grandes momentos de éxito. Fíjate que ser responsable no significa hacer solamente lo que nos gusta, significa cumplir con fidelidad aquello que Dios ya puso delante de nosotros. Aunque parezca pequeño o aunque parezca que nadie nos lo va a reconocer. Es más, tal vez nadie te mire, que no te importe eso, te está viendo Dios. Las oportunidades grandes normalmente llegan disfrazadas de responsabilidades pequeñas, pero bien administradas. Las personas confiables siempre terminan recibiendo más confianza. Y vamos a leer otro versículo que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Sandri, léelo, por favor. Segunda Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjate que este versículo revela algo que muchas veces pasamos por alto. Pablo no le dijo a Timoteo que buscara personas que fueran muy inteligentes, que fueran personas que fueran muy elocuentes al hablar y al transmitir un mensaje. No le dijo que buscara gente con grandes capacidades, ni siquiera gente que fuera muy famosa y que tuviera muchos seguidores. Lo primero que menciona es la fidelidad. Fidelidad. Le dijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, no a hombres pilas, a hombres fieles. Y fidelidad tiene que ver con responsabilidad. Después habla de que sean idóneos para enseñar. Es decir, la capacidad puede desarrollarse, pero la fidelidad es una decisión del corazón. Porque tal vez tú digas, es que yo no muy sé de la Biblia y cómo voy a predicar, cómo voy a hablar gracias. ¿Cómo le voy a hablar de Dios a la gente?
Sí, a mí me da pena hasta dar mi número de teléfono cuando me lo pide alguien. Tal vez digas, es que yo no sé mucho de la Biblia. No tengas pena, la capacidad la puedes desarrollar. Dios te puede ayudar, pero la fidelidad, en la fidelidad, eso solo es decisión tuya. Y eso es lo que Dios necesita encontrar en ti. Vivimos en una sociedad donde el talento suele recibir más atención que el carácter. Admiramos a quienes hablan muy bonito, a quienes transmiten los mensajes de una forma muy impresionante, a los que tienen liderazgo o poseen muchos conocimientos. Sin embargo, Dios mira primero aquello que normalmente las personas no ven. Sucedió cuando el profeta ungió a David como rey. Cuando le presentan a los hermanos, él dijo a este que está grandote, este puchis, este se parece a Vin Diesel, grandote, se parece a Dwayne Johnson, a La Roca, grandote, este es el que la hace de rey. Y Dios le dijo, no, porque yo no miro lo que los ojos ven, lo que tus ojos ven, yo miro el corazón, dijo Dios. Y cuando mandaron a llamar a David, pues ya el otro era puro Chespirito, no, tampoco. Pero no era lo que la primera idea que tuvo el profeta, porque Dios mira lo de adentro. Dios se enfoca primero en lo que está dentro. Él observa si cumplimos nuestra palabra, si somos personas que sostienen lo que decimos, si terminamos lo que comenzamos y si permanecemos firmes aún cuando no nos convenga o aún cuando nadie nos lo reconozca. Porque hay gente que permanece firme, pero mientras les conviene. Cuando ya no les conviene es afambulto. Hay personas que, no, mire, por esta. Y si no alcanza, aquí va la otra. Pero cuando ya miran los cuentazos, ¡fum! Si te vi, yo no me acuerdo. Y ahí es bien fácil. Hay personas que mientras todo está bonito, ahí están. Pero como dice, por ahí dice un dicho, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Ya cuando la tenemos enfrente, es otro rollo. Y eso se refleja en la vida diaria. En una empresa, normalmente a las personas que promueven no son precisamente solo aquellas que hacen con excelencia su trabajo, sino porque han demostrado ser una persona en quien se puede confiar. Entonces hay personas que se les pone en un mejor puesto, no porque sean los más pilas, pero son personas confiables. Y entonces los ponen en un mejor puesto, en una jefatura, y aquellas cosas en donde no son muy pilas, se les pone gente para que trabajen bajo su cargo. El gerente de una empresa no siempre es el que sabe todo de contabilidad. Y entonces, ¿qué hace? Le asignan un departamento contable. El gerente de una empresa no siempre es el que sabe todo de leyes, entonces le asignan un área, un departamento legal. El gerente de una empresa no siempre es el que sabe vender más y lo ponen a cargo de un subgerente de ventas y a su vez con un equipo de ventas. Pero esa persona es la persona confiable. Un padre, por ejemplo, entrega más responsabilidad a su hijo que ha aprendido a responder con más madurez. No porque tenga un preferido, sino porque aquel responde mejor. Y de la misma manera Dios sigue confiando más a quienes han demostrado mayor fidelidad con lo que han recibido. ¿Tú quieres recibir más? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? Provócalo, deja de estar pidiéndolo. Deja de estar perdiendo tiempo en, Señor, bendíceme, provéeme, dame, necesito salir, mira, tengo... Va, está bueno. Ok, ora. Está bien. Pero mejor haz algo
que llame la atención de Dios y que lo comprometas a tener que bendecirte, tener que levantarte, mira, es que ni siquiera es Señor, mira, se burlan de mí, bendíceme para yo después pasar con mi carrazo echándoles el agua de un charco encima. No, Señor, dame, porque mira, mi televisión ya no sirve y no pude ver el mundial. Por favor, quiero tener para poner una televisión sota de 88 pulgadas con unas bocinas de 2 metros de alto para que todos los vecinos se den cuenta. No, y es más, así voy a hacer testimonio. No, no es así. No es así. No funciona así. La mano de Dios tampoco la vas a mover por lástima. La mano de Dios no se mueve por lástima. Deja de hacerte la víctima. Hasta una cancioncita, ser víctima, víctima, víctima. Deja de hacerte la víctima. Mejor provoca que Dios diga, en esta persona puedo confiar. A este le puedo dar hasta lo que no me pidió. A ella le puedo delegar lo que nadie imaginó que yo podía poner en sus manos, porque se volvió confiable. Es que me atrajo, llamó mi atención. Con esas pequeñas cosas me convenció que yo puedo confiar en esa persona. Y lo mismo sucede hasta en el discipulado. Ser discípulo no consiste únicamente en asistir a reuniones o aprender nuevos temas. Significa convertirse en una persona estable, en una persona enseñable, en una persona constante, en una persona a quien se le puede corregir sin que se ofenda, en una persona a quien se le puede llamar la atención sin que se hiera. En algún momento tuve una persona que no se le podía decir nada. Un día le dije algo que era hasta sin ni siquiera un regaño, era una plática. Y me dice, ay, lindo, me traumaste. No, un momento, ya venías traumada, a mí no me estés echando el clavo, le dije. Ya venías traumada y no crees que Dios te sane. Son otros 20 pesos. Pero Dios necesita personas así, que sean confiables. Alguien que permanece cuando las emociones cambian, que sigue creyendo aunque atraviese dificultades y que entiende que la formación nunca termina. Jesús vio este principio con Pedro. Después de que Jesús resucita, no comenzó recordándole sus errores, ni preguntándole cuántos milagros había hecho. La conversación fue mucho más profunda. Y eso está en Juan 21, no lo busques. Después de resucitar, que estaban pescando, les dice dónde pescar, después les dice, vengan, desayunemos. Les tenía preparado ahí un desayunito. Jesús no se acercó y pudiendo haberlo hecho, decirle que de verdad, Pedro, hoy sí me decepcionaste. ¿No? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No le dijo, ¿por qué me fallaste? ¿Por qué me negaste? Pedro, ¿no te diste cuenta lo que es? No, no le dijo nada de eso. Y fíjate que se llamaba Pedro, inicialmente se llamaba Simón, luego Jesús le cambia el nombre a Pedro. Simón es bejuco llevado por el viento, pero Pedro es piedra firme. Ahora, ¿por qué? Le dijo Simón, ¿le quitó el título? No, sino que fue a su área más débil. Hacia ahí fue Jesús. Cuando le dijo Simón, no fue porque le dijo, ya no te vas a llamar Pedro. No, ya echaste a perder ese nombre. No, no, no. Le dijo, quiero ir hacia tu área más débil. ¿Me amas? Y conoces la historia. Señor, pero ¿me amas? Sí, ma.
apacienta mis ovejas. Cada vez que Pedro respondía afirmando su amor por Jesús, recibía una responsabilidad. El Señor estaba enseñándole que el verdadero servicio nace del amor y no de la obligación, no de que me van a regañar, no de que, ala, qué insistencia, ala, qué fastidiadera. No, nace del amor. Quien ama a Cristo termina cuidando aquello que Cristo ama. Quien ama a Cristo termina dando su vida por aquello que Cristo dio su vida. Por eso el discipulado no busca producir personas ocupadas, sino personas comprometidas. No se trata de hacer más actividades, sino de desarrollar un corazón que responda con fidelidad donde Dios lo coloque y que actúe de una forma en donde se note que esta persona ama a Dios. No solo que es una buena persona haciendo lo que hace, ama a Dios. Y eso se aplica en cualquier lado. En un trabajo, wow, esta persona ama a Dios. ¿Y qué tiene que ver Dios en este trabajo? Mira la integridad con la que trabaja. En los estudios, esta persona ama a Dios. ¿Y qué tiene que ver si está estudiando ingeniería? Pero mira la excelencia con la que estudia, lo comprometido que está. Recuerda que la Biblia dice, por sus frutos los conocerán. Hay que responder con fidelidad donde sea que Dios nos coloque. Ya sea que nos coloque como esclavos o nos coloque como gobernantes de Egipto. Quizá algunos todavía no tienen un ministerio, pero sí tienen una familia que cuidar. Otros aún no dirigen un grupo, tal vez, pero tienen compañeros de trabajo que necesitan ver a Cristo en su conducta. O de estudios. Algunos tal vez todavía no predican, pero pueden comenzar siendo fieles en su servicio, en sus responsabilidades y en la manera en que tratan a los demás. Y esto, como te digo, hasta en los estudios. Dios nunca va a desperdiciar una vida responsable. Todo lo que aprendamos en las pequeñas tareas será útil cuando lleguemos a tareas más grandes. La fidelidad de hoy es la credencial o es la carta de presentación que Dios utiliza para confiarnos algo más grande después. Cuando observemos las historias de la Biblia, que por ejemplo hoy mencionamos, o alguna otra, tratemos de poner más atención y entonces vamos a ir descubriendo un patrón que nunca cambia. José fue promovido porque fue fiel. David fue promovido porque fue fiel. Daniel fue promovido porque fue fiel. Los discípulos fueron enviados a hacer cosas grandes porque primero aprendieron a caminar con Jesús. Ninguno llegó a una posición de influencia por casualidad, ni por cuello. Todos pasaron por procesos donde nadie los aplaudía. Pero Dios estaba observando cada decisión que ellos tomaban, cada palabra que salía de su boca, cada actitud que tomaban. Mientras otros solo veían tareas pequeñas, el Señor veía corazones que estaban siendo verdaderamente preparados. Y en vez de renegar, en vez de hacer berrinche, en vez de tirarse al piso y patalear, obedecían. Quizás tú también estés esperando que Dios haga algo nuevo en tu vida. Tal vez has orado por una oportunidad laboral, una mejor oportunidad de trabajo, por un negocio propio, o por terminar una carrera, o por restaurar tu matrimonio, o por servir más dentro de la iglesia. Ahora, nada de eso está mal. Dios también desea eso para tu vida. Sin embargo, antes de abrir una nueva puerta, Él suele hacernos una pregunta silenciosa. ¿Qué estamos haciendo con lo que ahorita tenemos en nuestras manos? Porque el reino no avanza solamente con personas llenas de sueños. Avanza con hombres y mujeres que aún aprendiendo a ser responsables, permanecen fieles. En donde Dios ahorita los tiene. Hoy el Señor no está preguntando cuánto sabemos ni cuántos años llevamos congregándonos. Tal vez no lleven mucho tiempo.
Tampoco está preguntándonos cuál es el ministerio que soñamos tener. Y es bueno, la Biblia dice que es bueno anhelar un ministerio. Tampoco nos está preguntando qué tanto sabemos de Biblia o cuántos coritos nos sabemos. La pregunta es mucho más sencilla, pero al mismo tiempo tiene mucho peso esa pregunta. Y es, ¿será que estoy siendo fiel con la vida que Dios me ha dado hasta hoy? ¿Será que estoy cuidando de mi relación con Él? ¿Será que estoy honrando a mi familia? ¿Estoy trabajando con excelencia? ¿Será que estoy administrando bien el tiempo y los recursos que Dios me ha dado? Pero si apenas si me ha dado, pues ese poquito, ¿lo estás administrando bien? ¿Será que estoy creciendo como discípulo para que cuando llegue una mayor responsabilidad tenga un carácter para sostener esa responsabilidad? Dios sigue buscando personas confiables, no porque necesite trabajadores, sino porque desea formar hijos maduros que reflejen a Cristo en cada área de su vida y que sean buenos representantes de Dios aquí en la tierra. Vamos a terminar orando. Amado Padre, bendito Dios, bendito Rey de Gloria, gracias, Señor. Porque cada etapa de nuestra vida, Padre, forma parte de un propósito en el cual tú estás detrás. Gracias, Señor, porque este propósito eres tú quien lo va guiando. Eres tú quien lo lleva en sus manos. Perdónanos, Señor, cuando hemos tal vez pedido grandes oportunidades mientras descuidamos de las pequeñas responsabilidades, Señor. Tal vez estamos pidiendo demasiado y aún no hemos sabido responder ante lo pequeño. Te ruego, Señor, que formes en nosotros un corazón con fidelidad, con transparencia, con excelencia, Señor. Que seamos constantes, pero que seamos enseñables, mi Dios. Ayúdanos a honrarte en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras finanzas, Señor. A honrarte cuando nadie nos ve. Y también a honrarte en las cosas que hacemos para ti, mi Dios. Ayúdanos a que podamos vivir de tal manera, Señor, que cuando tú mires nuestra vida o cuando tú estés buscando a alguien en quien confiar, digas, en él puedo hacerlo, en ella puedo hacerlo. Por favor, mi Dios, ayúdanos a vivir una vida que para ti, Señor, sea tan atractiva en el sentido de fidelidad, no en el sentido de obras, aunque las obras hablan de la fe, pero que tú puedas ver el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Haz de nosotros personas en las que tú puedas confiar, en las personas en las que tú puedas depositar, Señor, una visión, personas en las que tú puedas depositar tareas pequeñas, probando nuestro corazón y viendo cómo reaccionamos ante cada oportunidad que nos das, ante cada puerta que tú nos abres. Personas que podamos ser tan confiables para ti, Señor, como para darnos una porción de tu espíritu y seamos instrumentos en tus manos, Señor, instrumentos de tu gloria, que podamos llevar luz en donde hay oscuridad, que podamos transmitir paz en donde hay disensión, en donde hay roces, Padre, que podamos ser la solución, Señor, ante tal vez la vida cargada de personas, que pongas tus palabras en nuestra boca, Señor, para poder transmitir tu palabra, tu confianza, también llenar de fe el corazón de aquella persona que tal vez está cargada, que está cansado, que está afligida, la persona de tantas cosas que ha vivido, Señor, que podamos ser el consuelo a través de nosotros, que tu Espíritu, Señor, pueda consolar esos corazones, ser ese bálsamo fresco que necesite su alma, mi Dios. Personas que puedan encontrar en nosotros palabras de sabiduría, no sabiduría humana, sino sabiduría tuya, basados en tu palabra, mi Dios. Que podamos ser personas, que podamos transmitir, mi Dios, a otros la presencia que por ser confiables ante ti tú depositaste. Yo te lo ruego, mi Dios, porque no solo se trata de hablar bonito, eso cualquiera lo hace bien estudiado. Se trata de transmitir tu palabra
No se trata de decir algo, sino de tener algo que decir de parte tuya. Por favor, Señor, haz eso en nosotros. Danos la oportunidad de servirte como tú mereces y de vivir conforme el Padre que tenemos en los cielos. Gracias, bendito Dios, por tanto amor, tanta misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y todos decimos amén.